Estamos de vuelta en una nueva cápsula y seguimos viendo los verbos. Dijimos que nuestra actividad era ¿cuál es el verbo? Which is the verb? Y teníamos el ejercicio que de nuevo podemos ver en pantalla, pero ya esta vez resuelto. Dijimos que teníamos que encontrar el verbo en cada una de estas oraciones, ¿cierto? Y ya podemos revisar cuáles son los verbos y que tengo destacado en rojo, ¿cierto? Red. Es uno de los colores, ya podemos verlo también en mi camisa, y es red. Podemos encontrar entonces que en la primera oración Marcela is listening, is learning English. Podemos encontrar que el verbo en este caso son dos. ¿Por qué? Porque tenemos en español Marcela está aprendiendo inglés, ¿cierto? Marcela está del verbo ser o estar, verbo to be. No sé si se acuerdan de eso, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero ahí ya tenemos el verbo estar, porque si yo estoy haciendo una actividad. Estoy en este lugar. Estoy hablando. Estoy escuchando. Estoy mirando. Ya tenemos un verbo que es ser o estar. Luego tenemos learning, aprendiendo inglés, ¿cierto? Marcela es quien realiza la acción. Inglés es lo que ella está aprendiendo, ¿cierto? Entonces el verbo sería está aprendiendo. Dos verbos por oración, no siempre va a ser uno, y en el inglés y el español es exactamente lo mismo, puede haber más de un verbo. En este caso tenemos dos, estar aprendiendo, is learning. Vamos con el siguiente, ejercicio number 2. You love Mary. Tenemos que tú amas a Mary. Mary, ¿cierto? Es la amada en este caso, y tú eres quien ejerce el amor, ¿cierto? Hacia ella. Entonces tenemos como sujeto tú y como persona quien recibe el amor en este caso, Mary, y la acción es amar, love, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces el verbo amar como el único verbo en esta oración. Vamos con el siguiente, exercise number 3, ejercicio número 3. I am listening. Listening. Ahora sí, Soda Stereo. Soda Stereo, tenemos la imagen ahí de respaldo, ¿cierto? Y dice que yo estoy escuchando. Nuevamente encontramos el verbo to be. Cero estar, porque yo estoy. ¿Qué cosa? Escuchando. Estoy escuchando. Son dos verbos también por oración. Estar escuchando. I am listening, Soda Stereo. ¿Quién ejerce la acción? Yo. ¿Qué es lo que escucho? Soda Stereo. ¿Cuál es la acción? Estar escuchando Soda Stereo. Vamos entonces con el último ejercicio. They play soccer. ¿Quiénes realizan la acción? They, ellos, ¿cierto? ¿Cuál es la acción que realizan? Play, jugar. ¿Y qué es lo que juegan? Soccer, fútbol, ¿cierto? Tenemos entonces they, ellos, play, el verbo, jugar, soccer. Eso es lo que juegan, pero el verbo es solo uno, jugar. La actividad en sí la realizan a través del verbo, ¿cierto? Fútbol es una actividad, pero no es, digamos, la acción. La acción es jugar esa actividad. Play entonces es nuestro único verbo en esta oración. They play soccer. Ellos juegan fútbol, ¿ya? Y ahora vamos a lo prometido. Este es el verbo que por mucho tiempo probablemente odiaron, detestaron y me incluyo también en este grupo, que es el verbo to be. Verbo to be es uno de los verbos más usados, que tiene muchas formas y por ende en algunos casos creo que la mayoría se transforma en un verbo muy complejo de aprender, de recordar y de aplicar. Pero ahí vamos, es parte de la gramática y de lo más importante de este idioma, así que tenemos que aprenderlo y repasarlo una y otra vez hasta que ya sea parte de nosotros. Se lo digo yo, que tuve que aprenderlo y replicarlo 1.000.000 de veces para poder manejarlo. Así que vamos con esto. El verbo to be, yo sé que le suena repetitivo, pero es ser o estar. Es decir, yo puedo decir que yo soy a través del verbo to be, o puedo decir que yo estoy a través del verbo to be. Puedo decir, I am a teacher. Yo soy un profesor. O puedo decir, I am here. Yo estoy aquí. Con el mismo am, que es parte del verbo to be. El verbo to be tiene en este caso tres formas de ser expresado. Al menos en el tiempo presente, ¿cierto? En el ahora. Puede ser con am, puede ser con are o puede ser con is, ¿cierto? Am, are o is.
de acuerdo a los sujetos, nosotros vamos a escoger a uno de estos. Es decir, si yo hablo de yo, única y exclusivamente voy a utilizar el verbo to be en su forma am. Solo cuando me refiero a mí, yo. I am. I am Alexis. I am. Yo soy Alexis. ¿Cierto? Pero si yo voy a hablar de tú, de you, o en este caso de ustedes, puede ser tú o ustedes, el pronombre you, yo voy a utilizar el verbo, la conjugación verbal del verbo to be, que es are, ¿cierto? Se escribe are, su pronunciación es are, y cuando nosotros utilizamos también nosotros, we, que es otro plural, o they, que es también ellos, otro plural, nosotros también vamos a utilizar are. Ahí en la diapositiva lo pueden ver. Entonces el are se ocupa cuando hablamos de you, que es tú y ustedes, cuando hablamos de we, que es nosotros, o cuando hablamos de they, que son ellos. Generalmente puros plurales, ¿cierto? You, que puede ser tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos, van con are, sí o sí, y no son intercambiables. Pero cuando nosotros hablamos de él, ella o eso, he, she o it, nosotros vamos a utilizar la conjugación is. Y ahí tenemos las tres opciones y la podemos ver subrayadas y destacadas en negrita. Am, are o is. ¿Ya? En este caso es estoy o soy, somos o estamos, o son o están, y es, ¿cierto? El es, tercera persona singular, porque es él es, ella es o eso es. Vamos a ver un ejemplo y una actividad para ir reconociendo este verbo. Tenemos en esta actividad y dice Identify verbs. Identifica los verbos. Nosotros ya hicimos un ejercicio anteriormente, pero ahora lo vamos a hacer en conjunto. Dice, The students are talking. Se lo leo en español. Los estudiantes están hablando. ¿Cierto? De los students, estudiantes are, están talking, hablando. ¿Cuáles son los verbos en esta oración? Tenemos dos verbos, porque the students, quien realiza la acción. ¿Quiénes son quienes realizan la acción? Los estudiantes. Are talking, están hablando. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la acción? Están hablando. Y ahí tenemos dos verbos que destacar. Are, están, talking, hablando. Ojo con la pronunciación de este verbo. Se escribe talking, pero la pronunciación en este caso es talking, talking. Así que ojo con esa pronunciación y oído también. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya dijimos que los verbos en el primero eran are talking, están hablando. En el siguiente tenemos Miguel is living in Mexico. Miguel está viviendo en México, ¿cierto? Y ahí nosotros nos encontramos con dos verbos nuevamente. Is, está, living, viviendo, ¿cierto? Del verbo live, en tiempo presente continuo, que ya vamos a ir viendo más adelante, está viviendo en México. Y ahí tenemos dos verbos, estar y viviendo. Miguel entonces está viviendo en México. Y luego vamos con my boss. ¿Quién es my boss? No sé si les suena alguna vez. Daddy Yankee, ¿cierto? The Big Boss. Por ahí puede ser. My boss es mi jefe. ¿Ya? Se pronuncia boss y es mi jefe. Y tenemos el verbo que es es, y un adjetivo que es nice. No sé si les suena nice. Se escribe nice y su, digamos, pronunciación correcta es nice. Y se trata de alguien que es un adjetivo, una característica agradable. No sé si ocurre con ustedes, pero en este caso dice my boss is nice, mi jefe es agradable. Y el verbo en este caso no puede ser my boss, porque es quien recibe en este caso la acción, ¿cierto? Es. Mi jefe es. El verbo es solamente es. Y nice es un adjetivo, que es la característica de este jefe. Entonces tampoco es una acción. La única acción es. Mi jefe es, ¿cómo es? Agradable o nice. Y ahí tenemos entonces. En este caso, en las tres oraciones nosotros encontramos el verbo to be, ya sea a través de are en la primera oración, a través de is en la segunda oración y a través nuevamente de is en la tercera oración. Vamos con la siguiente actividad y esperando que le haya quedado claro, con el siguiente ejercicio. Ahora les toca a ustedes.
dijimos que teníamos tres opciones para el verbo to be. Am, soy, cuando yo hablo de yo, ¿cierto? Are, que es son o están, cuando hablamos de un plural, es decir, nosotros, ellos, ¿cierto? O tú o ustedes, y ahí ocupamos el are. Y finalmente tenemos la conjugación verbal is, que es cuando nosotros hablamos de él, ella o eso. Les dejo entonces la siguiente actividad y para esta le vamos a dedicar 10 minutos nuevamente. Dice, we good students. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar una de las tres opciones del verbo to be, ya sea am, are o is, y colocarla según corresponda. Es solamente una. Puede ser am, puede ser are o puede ser is. ¿Cuál es? Ustedes tienen que decidir de acuerdo a quién es el sujeto que realiza la acción. Nosotros tenemos que decir somos buenos estudiantes. Dice I, es decir, yo, smart, inteligente. Quiero que digan yo soy inteligente. Tenemos you, nice. Tú, agradable. Quiero que digan tú eres agradable. He, a good friend. Él es un buen amigo. Quiero que eso es lo que digan. Es un buen amigo. Y por último, they, ellos, cansados. Quiero que digan están cansados. Todo esto utilizando la forma correcta del verbo to be. Am, are o is. Solo una de las tres dependiendo del sujeto. Revisen la diapo anterior donde nosotros escogemos cuál es la forma correcta del verbo to be que utilizamos en cada uno de los sujetos y completen este ejercicio. Vamos y nos reencontramos en la próxima cápsula en 10 minutitos más.